Realismo y el naturalismo. Primero que nada, el realismo se originó en Francia, de la segunda parte del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, y se enfocaba principalmente en el aspecto social y cotidiano del arte. Sin embargo, para poder entender en su totalidad esta corriente artística, primero debemos analizar sus antecedentes y así entender por qué exactamente surgió y por qué es como fue. ¿Qué vino antes? Primero estuvo la corriente del romanticismo, al igual que la ilustración y el racionalismo. El racionalismo y la ilustración. Tomemos un poquito de memoria a nuestras clases de historia y un poquito de cultura general. Descartes, el padre de la razón, fue el que originó todo este movimiento del racionalismo. Fue un periodo en el que, por querer tener una explicación a todo en la sociedad, la gente se alejaba mucho de la iglesia y buscaba respuestas en otros lados. Por ejemplo, la ciencia. Múltiples movimientos sociales equitativos nacieron de estas épocas, porque ahora que tenían la curiosidad de decir de dónde salió todo en el planeta, querían decir por qué estamos como estamos, por qué la división de clases sociales. Entonces fueron todos esos movimientos que hubo durante la Ilustración. Y más que nada en estos periodos, el conocimiento era la base de todo. A diferencia del romanticismo, que el romanticismo rompe completamente con las ideas del racionalismo, se va al otro extremo completamente. Deja a Descartes por un lado y exalta la subjetividad de la persona, es decir, lo que ves lo percibe diferente cada quien. El arte es subjetivo, tu idea es subjetiva y las emociones se vuelven la base de toda la sociedad. Por eso todo se vuelve romántico. Es importante recordar que tenemos que entender lo que estaba pasando actualmente en el país y en sus alrededores para entender por qué la sociedad pensaba de tal manera. Por ejemplo, antes de los mismos estuvo la Revolución Industrial, cuyas precauciones y consecuencias seguían en efecto después de tantos años, ya que esta cultura general, chavos, empezó en 1776. Sin embargo, fue tan grande la explosión y el impacto que tuvo en la sociedad que seguía sintiéndose a finales del siglo XIX, en los 1800. Y después vino la Revolución Francesa, en la que los franceses estaban hartos de la desigualdad social entre sus monarcas y ellos mismos. Se levantaron en armas y los tiraron. Pero como ya sabemos, no les fue bien, ya que después vinieron los 10 años de oscuridad en la sociedad. Y todos estaban buscando orden, estaban buscando un tipo de paz y de análisis diferente. Por ende, buscaron este mismo en el arte. Ahora que ya recordamos los acontecimientos importantes en la historia, ¿por qué no recordamos también lo que pasó después en la sociedad? Se crearon nuevas clases sociales. La primera y dominante, los burgueses, que eran los empresarios y terratenientes que tomaron poder y se volvieron más conservadores y moderados en torno a lo que tenían, a diferencia de la nobleza antes de ellos, que eso los diferenció mucho. Luego estaban los progresistas, que eran los pequeños empresarios, artesanos y militares que se enfrentaban al conservadorismo y a los privilegios de los ricos. Ellos, pongo una foto de la Revolución Francesa porque son aquellos que no están todavía conformes con la forma de gobierno, que quieren cambiarlo, que quieren equidad totalitaria. Y luego estaba el proletariado, que eran los obradores y los campesinos que intentaban defender sus intereses. Entonces se enfrentaban al sistema político dominante, en este caso los burgueses, con el socialismo y el anarquismo, con personajes como Marx y Engels. Ellos buscaban equidad total, sin importar lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, por las mismas nuevas clases sociales surgieron dos corrientes. La primera, la conservadora, con los burgueses, que representaba las viejas costumbres populares,
que demuestra la parte amable de la vida. Ellos todavía creían en la tradición y en el conservadorismo y en estar como están antes. Y los progresistas, igual que la clase, que denuncian a la sociedad, van en contra de los privilegios de los ricos y quieren una sociedad industrial justa y tienen ideas esencialmente liberales. De todo esto podemos ahora pasar a las características del realismo. Primero que nada, el realismo se enfocaba mucho en la realidad social y lo cotidiano del arte, el estar presente, el ahora. A su vez, era extremadamente objetivo. Denuncia por completo la subjetividad, es decir, no a la metodología, no a lo religioso y no a lo fantástico dentro de su arte. Hay una denuncia social y política, como ya lo vimos, la gente busca diferentes cosas, depende de su clase social. Entonces, ¿cómo lo expresan? Por medio del arte, haciendo una denuncia oficial pacífica. Y también está muy presente el positivismo, que propone la observación rigurosa y la experimentación. Entendimos la historia y las características generales del realismo, nos podemos meter a ver las bellas artes. La primera siendo literatura. En esta, los personajes son personas de orígenes humildes y los héroes, como rechaza la subjetividad y todo lo súper, son personas normales que se enfrentan a situaciones verosímiles y tienen lugar en escenarios del mundo real. La literatura saca a la luz el pensamiento más profundo e íntimo de su personaje y habla mucho de problemas de la existencia humana. El realismo literario refleja la realidad cotidiana de la sociedad tal y como es y tiene mensajes crudos y directos al lector. Estas novelas analizan todos los aspectos del personaje a un detalle impresionante y por eso ayuda a describir la razón de sus acciones. Hay un lenguaje coloquial y crítico al usar el habla común dentro de estas obras. Y ellas también resaltan los defectos y males de la sociedad y ofrecen sus soluciones a las mismas. Pero por esto hay una variedad impresionante dentro de la literatura, ya que como cada autor piensa diferente, cada autor identifica un problema diferente y trata de dar soluciones únicas. Luego, la novela psicológica fue algo bastante revolucionario para esta corriente. Primero que nada está el monólogo interior, que es una narración introspectiva que demuestra la verdad dentro del personaje. En este influenció mucho el espiritualismo, que era una doctrina idealista que consideraba que el alma y el espíritu eran la única substancia y el cuerpo nada más era producto del alma. No tenían ninguna relación con la ciencia, pero aún así se vio bastante influenciado en la literatura de los monólogos interiores en la novela psicológica. Los rasgos más comunes dentro de esta eran la observación y documentación que enseñaban la verdad de la sociedad y cómo se podría cambiar. Demuestra muy bien las dos corrientes que se formaron, la conservadora y la progresista. Como cada autor observa y documenta información dentro de los problemas de la sociedad y da sus soluciones, se pueden ver las dos diferentes sociedades, las conservadoras y progresistas que vimos al principio. Y luego, el punto de vista temático es un enfoque en la vida de la burguesía, su comportamiento, sus problemas, matrimonios, costumbres, etc. Sin embargo, también trata a los sectores más humildes del mundo rural. Sus personajes suelen ser inadaptados dentro de sus clases sociales y no son derrotados por un villano sobrenatural ni por conceptos abstractos e intangibles como el amor, sino son derrotados por la misma sociedad y los estándares que no pudieron alcanzar. Y por último, el punto de vista formal
busca la verosimilitud. Hay un desarrollo en los personajes durante toda la obra. Por esa razón, se mezclan mucho los acontecimientos reales y los ficticios, al igual que personajes reales y ficticios. Las personas hablan de acuerdo a su clase social. El autor normalmente toma el papel de un cronista con sus obras. Surge el diálogo de los personajes y el monólogo interior dentro del mismo. Ahora, cuando hablo de personajes y acontecimientos ficticios, no me refiero a los sobrenaturales, que es como cuando rechazan los héroes previamente, sino me invento que Pepe Juárez es parte de mi historia. A eso se refiere la segunda de las tres bellas artes que vamos a ver en el realismo, es la pintura. Esta le daba una prioridad al retrato de la vida cotidiana especial, como lo hace toda la corriente en general. Tenía una gran sensibilidad social a las clases medianas y bajas. Era sombría, la alegría le faltaba a estos retratos. Ponía a trabajadores, artesanos y personas de orígenes humildes en posiciones jorobadas, tratando de hacer una labor difícil de su día a día. Usaba técnicas como el lienzo llano, que más que tratar de darle dimensión a las figuras y hacerle como si fuera una imagen de verdad, usaba mucho contorno para hacer énfasis en la figura que quería saltar. Como en la foto que tenemos presente, hay mucha sombra y mucho contorno alrededor de la figura de las tres mujeres. Sin embargo, el fondo es un poco más plano, llano. Por eso mismo hay una carencia en la perspectiva y en la escala, y usaban óleo. La tercera de las bellas artes que vamos a ver en el realismo es la escultura, que era extremadamente perfeccionista y le daba gran importancia a los detalles, especialmente a los de la expresión. Representaba igual la diferencia en las clases sociales y el esfuerzo de los trabajadores en su día a día, eventos de la vida cotidiana. Ahora, unos derivados del realismo después de su periodo dado son el realismo fotográfico y el mágico. El fotográfico fue a principios del siglo XX, que se empezó a usar más esta técnica porque daba una mayor detalle y precisión a las obras y a lo que querían representar. Este tipo de arte no se enfocaba tanto en las diferencias en las clases sociales, como lo hacía en el tiempo que era. Sin embargo, sigue muy apegado a representar la realidad de la sociedad y de lo cotidiano, como podemos ver en los dos ejemplos. Artistas como Malcolm Murray y Howard Kanowitz fueron partes de esta parte. Y luego está el realismo mágico, que es una escuela literaria hispanoamericana del siglo XX, que fundó el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Toma el realismo y lo que significa, y representa lo cotidiano, y lo aborda de la misma manera, pero le da un giro especial, ya que en esta escuela, a diferencia del realismo tradicional, se usan eventos fantásticos. Para terminar con el realismo, veamos unos ejemplos más. De Gustave Courbet, El desesperado. De Jean-François Millet, El camino al trabajo. Y de Edgar Degas, Clases de ballet. En estas tres pinturas podemos ver todo de lo que se trata el realismo. Podemos ver cómo son obras más sombrías a diferencia de otras corrientes, cómo son obras que representan eventos ordinarios, el camino al trabajo, dos niños caminando al trabajo como lo hacen todos los días de su vida. El desesperado demuestra la parte cruda de la sociedad, una sociedad enojada, un poquito más la parte de los liberales que de los conservadores, y le da un contorno impresionante a la forma que hace que resalte y tenga un enfoque increíble, más el fondo es plano, es llano. Y Clases de ballet no tiene mucho detalle y no tiene mucha
flúor, no tiene mucho esplendor dentro del mismo, pero hay una cierta belleza. Ahora tenemos el naturalismo, que fue de finales del siglo XIX, específicamente del 1880 a mediados del 1940. Este igual fue un movimiento artístico, principalmente literario, que surgió en Francia con el escritor Émile Zola, inmediatamente después del realismo como respuesta al mismo. La sociedad ya no está enfocada tanto en la diferencia de clases en sí, sino están resintiendo las consecuencias de la revolución industrial, como el trabajo en niños y mujeres, horarios excesivos, y se vuelven pesimistas por las pésimas condiciones laborales en las que tienen que trabajar día a día. ¿Qué vino antes de este? El realismo, que fue todo lo que acabamos de ver, que sí, al igual que el naturalismo, va a seguir enfocado en la parte cotidiana de las personas, más aquí se está sintiendo un poco más de resentimiento al trabajo. Entonces va a cambiar un poco en ese aspecto, a lo mejor o al peor. Igual que con el realismo, veamos sus características. La visión artística de la realidad era extremadamente objetiva. Retrataba a las clases más desfavorecidas y vulgares. Representaba objetos realistas en un ambiente natural, en un ambiente común. Tenía una objetividad perfecta en todos los aspectos de la vida, es decir, trataba de no meterse para nada en las emociones y en los sentimientos de sus personajes y de sus alrededores. Vino mucho también el determinismo, que propone que el origen de todos los problemas del hombre se dan en la genética misma. Sus tareas sociales, entorno y la materia que utilizaban. La mayor diferencia que tiene el naturalismo con el realismo es que toma un enfoque más científico que social. Se aleja de los valores morales y éticos y se vuelve extremadamente pesimista. Es completamente indiferente a lo bello y lo feo. Y influyó mucho la teoría de Darwin del origen de las especies y Mendel. La primera de las tres bellas artes que vamos a ver en el naturalismo es otra vez la literatura. Vieron a esta como su principal arma política, ideológica y social. Al verla como este tipo de arma, empezaron a usar mucho la sátira y la denuncia social para dar su punto. A diferencia del realismo, el lenguaje que usaban se daba a entender, no importaba si era popular o si era elevado. Las conductas humanas se dictaban por herencia, tareas físicas y morales, educación y el ambiente en el que crecía la persona. Por eso mismo toca temas más crudos. Tocaba temas como el alcoholismo, la prostitución, el adulterio, la miseria y la vileza. Los novelistas latinoamericanos buscaban un poco justificar estos actos grotescos o estos temas grotescos más que ponerlos tan crudamente en la obra, mas no siempre eran exitosos en hacerlo. Su lenguaje era extenso, crudo, empleaba jergas y usaba muchas vulgaridades. Como antes, el narrador es omnisciente y se encuentra en tercera persona. Ahora vamos con pintura. El tema principal de la pintura en el naturalismo era enseñar al hombre a lo natural. Cuando hablas de naturalismo en la pintura o una pintura naturalista, no vas a encontrar o no deberías encontrar y buscar un paisaje, sino a un hombre haciendo una actividad cotidiana o al desnudo. También el tema de las circunstancias reales con ambas sus bellezas y sus fealdades. No querían poner nada más los aspectos bonitos de la vida, querían ponerla como de verdad lo es, a lo natural.
Fue una corriente que provocó un escándalo impresionante en esa época, ya que no se enfocaba en las clases altas como lo era la burguesía, sino que cambiaba su enfoque y hacía su arte en torno a las clases bajas. Y era óleo. Ahora, el teatro del naturalismo comenzó cuando Émile Zola escribió su libro del naturalismo en el teatro. Esencialmente, el teatro se convirtió en una traducción o en trasladar toda la dramaturgia del realismo y hacerla una obra de teatro en el naturalismo. Los personajes eran completos, complicados y desgarrados. Una vez más, la parte cruda de la vida. Había una asimetría en la escenografía a propósito para demostrar las diferencias que hay entre cada quien. Rechazaba el modelo del diálogo francés y la supervisión de división en actos. Lo hacían muy al como venga. Como traducir obras del realismo se convirtió en la base del teatro naturalista, se podían encontrar varias interpretaciones de monólogos internos, obras en las que el subconsciente era el personaje principal. Para cerrar con el naturalismo, igual, veamos a unos ejemplos. De Émile Zola, Nana. De Benito Pérez Galdós, Marianela. Y de Federico Gamboa, Santa. Podrán notar que todas estas son obras literarias, porque principalmente el naturalismo fue una corriente literaria. Como pueden ver en las puras portadas, sin leer nada de la misma más que su título, pueden darse una idea de lo que se trata y de que retratan todo lo que es el naturalismo perfectamente. Hablan de las clases, de los problemas sociales, de lo desgarradora que puede ser la sociedad misma y los problemas que enfrentan los personajes psicológicamente ante sus adversores, que no son nada súper, sino son personas que están en su camino para el éxito. Gracias.